Hola, hoy vamos a sumergirnos en un tema pues denso, pero muy interesante. Son las ideas de William Lane Craig sobre qué implicaría vivir en un universo, digamos, sin Dios. Exacto. Vamos a usar como guía su artículo La absurdidad de la vida sin Dios. Sí, la idea es desglosar su argumento, ¿no? Entender por qué él piensa que sin Dios y sin inmortalidad, la vida humana como que pierde su sentido, su valor, su propósito, el fundamental, vaya. Justo. No se trata tanto de si estamos de acuerdo o no, sino de seguirle el hilo, de captar la lógica de su planteamiento específico. Vale, pues esa es nuestra misión hoy, explorar esa lógica. Y él arranca fuerte, ¿no? Con esa imagen que cita de Loren Eiseley. Ah, sí. La del huérfano cósmico. El ser humano como la única criatura que se pregunta por qué. Exacto. Y Craig dice que, bueno, sobre todo desde la Ilustración, hemos intentado responder a ese por qué, pero sin Dios. Y que las respuestas que encontramos según él pues no son muy alentadoras. Básicamente que somos un accidente, un producto del azar, sin una razón de ser profunda, y que al final solo nos espera la muerte. Y ahí está el meollo de su argumento principal, ¿verdad? Ahí mero, su tesis central es muy directa. Si Dios no existe, la vida humana, pues, es absurda. Intrínsecamente absurda. Vaya. Incluso dice que al matar a Dios en un sentido existencial, la humanidad también se mató a sí misma. O sea, perdió algo esencial. Entiendo. Y su punto de partida es la muerte, ¿no? Algo inevitable para todos. Menciona a Paul Tillich, creo. Sí, la amenaza del no ser. Craig hasta cuenta algo personal, su miedo de niño al enterarse de que iba a morir. ¡Qué fuerte! Y ahí usa una idea de Sartre que es clave. Distingue entre pensar en la muerte de los demás, que la vemos como algo externo casi, abstracto. Ajá. Y otra cosa muy distinta es confrontar mi muerte, la idea de mi propia aniquilación. Esa es la que, según Craig y Sartre, genera la verdadera angustia. Y la que hace que la vida parezca, pues, un parpadeo entre la nada y la nada. Exactamente. Un instante fugaz. Pero no se queda solo en la muerte individual. Lleva esta idea al universo entero. Sí, describe la visión científica, bueno, como él la interpreta, de un universo que se enfría, se expande hacia la muerte térmica. Estrellas apagadas, agujeros negros, una ruina cósmica final. Suena a película de ciencia ficción, pero es una posibilidad científica. Desde esa perspectiva, sí. Entonces, si ese es el destino final, no solo mío, sino de la humanidad y del cosmos, Entonces, argumenta Craig, la vida se vuelve absurda. Y lo desglosa en 3 puntos clave, que están conectados. Falta de significado último, falta de valor último y falta de propósito último. Son como las 3 patas del banco del absurdo, digamos. A ver, vamos por partes. Empecemos con el significado. Si al final, pues desaparecemos y ya, ¿qué sentido tuvo todo? ¿Realmente importó nuestra vida? claro, esa es la pregunta. Podrías haber influido en eventos, cambiado cosas, pero si el resultado final de todo es la nada cósmica, Entonces, ¿qué más dio influir en algo que al final no significa nada? Exacto. Es como acomodar las sillas en la cubierta del Titanic cósmico, por usar una imagen. Y esto lo lleva a nivel universal. Si el universo entero está condenado a morir, su existencia desde el Big Bang hasta el final carece de significado último. Y la humanidad, vista así, no sería más significativa que, no sé, un enjambre de mosquitos o un hongo. El fin es el mismo. Esa es la conclusión cruda a la que llega. O sea que los logros científicos, el arte, la bondad, todo se reduce a cero. Hay una frase que usa él, creo que citando a alguien. Porque termina en nada, no es nada. Uf, es muy directa, sí. Y añade algo importante. No basta solo con ser inmortal. Ah, no. No. Pone el ejemplo de una historia de ciencia ficción. Un astronauta varado, condenado a vivir para siempre solo en un asteroide. ¿El tipo prefiera morir? Claro, una eternidad vacía. Exacto. Para Craig, necesitas las dos cosas, Dios e inmortalidad, para que haya un significado último. La inmortalidad por sí sola, en un universo sin Dios, podría ser una tortura. Tiene lógica dentro de su argumento, y dice que esto se ve reflejado en la literatura, ¿no? Beckett, Sartre, Camus. sí, los usa como ejemplos de cómo la cultura ha explorado esta sensación de vacío, de absurdo existencial que él asocia con la falta de Dios. Vale,
Pasemos al segundo punto, la falta de valor último. Aquí el argumento es que si no hay Dios ni inmortalidad, si la tumba es el final definitivo, entonces no hay una diferencia última entre haber vivido como, por decir algo extremo, Stalin o como un santo. Cita a Dostoyevsky, ¿verdad? Si no hay inmortalidad, todo está permitido. Suena radical. Es una de las implicaciones que él saca. Si no hay un estándar moral objetivo, trascendente, que para él solo viene de Dios, Entonces los valores se vuelven relativos, gustos personales, convenciones sociales. o quizá como mucho adaptaciones evolutivas para que el grupo sobreviva. Incluso cita un filósofo aqueo, Kai Nielsen, que reconoce que la pura razón no te puede obligar a ser moral en vez de egoísta. Entonces, ¿quién podría decir con autoridad objetiva que los valores de Hitler eran inferiores a los de, no sé, la Madre Teresa, si no hay un punto de referencia absoluto? Todo se vuelve opinión, preferencia. Craig cita a otro pensador que dice que sin Dios, la palabra obligación moral pierde su contenido real, aunque la sigamos usando. Solo queda, dice Sartre, el hecho desnudo y sin valor de la existencia. Vaya, ok, eso nos lleva al tercer aspecto, la falta de propósito último. Si la muerte es el fin de todo, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la meta final? Pues parecería que para nada, según esta visión. Craig usa esa imagen de H.G. Wells de la máquina del tiempo. Ajá, el viajero que llega a un futuro lejano y encuentra una tierra muerta, silenciosa, bajo un sol rojo gigante. Un viaje hacia el olvido final. Y a nivel individual cita el Eclesiastés. El destino del hombre y la bestia es el mismo, la muerte. Todo es vanidad, vacío. Y aquí Craig añade otra capa. Dice que incluso si fuéramos inmortales, pero sin Dios, tampoco tendríamos un propósito real. Seríamos solo accidentes cósmicos. Productos del azar en un universo que ni nos nota, que no tiene mente ni intención. Exacto. Cita un filósofo que nos describe como abortos de la naturaleza, arrojados a existir sin razón alguna. Uf. Entonces, el cuadro completo que pinta Craig es, sin Dios, la existencia humana es inevitablemente absurda, sin significado, valor ni propósitos reales y últimos. Esa es exactamente la disyuntiva que él plantea. O Dios existe, y con él la posibilidad de sentido, valor y propósito, o no existe, y nos enfrentamos a la desesperación del absurdo. Por eso dice que la pregunta sobre Dios es la más importante de todas. Fundamental para él. Y aquí es donde trae a colación la famosa parábola del loco de Nietzsche, ¿no? El que busca a Dios en el mercado con una linterna. Sí, y la gente se burla de él, pero el loco les grita: «Lo hemos matado ustedes y yo». Y luego describe las consecuencias cósmicas, como si hubiéramos desatado la tierra de su sol, como si estuviéramos cayendo en un vacío infinito, frío, oscuro. Craig interpreta eso como la predicción de Nietzsche. Comprender a fondo lo que significa el ateísmo llevaría necesariamente al nihilismo, a la pérdida de todo valor, de todo sentido. Una imagen muy potente del vacío que deja la ausencia de Dios, según Craig. Vale. Y frente a este panorama tan, desolador del absurdo, ¿qué dice Craig sobre cómo se intenta vivir desde el ateísmo? Menciona a Russell de Camus. Sí, menciona posturas como la de Bertrand Russell, que habla de construir sobre un firme fundamento de desesperación implacable, o la de Albert Camus, que propone reconocer el absurdo, pero revelarse viviendo con amor, con solidaridad. Pero cree que eso no funciona en la práctica, ¿verdad? Exacto. Su argumento es que no se puede vivir siendo coherente con esa visión del mundo y ser feliz al mismo tiempo. O sea, O eres coherente con el absurdo que él describe, y entonces la felicidad profunda y el sentido son imposibles. O eres feliz y encuentras sentido, pero entonces, de alguna forma, estás siendo incoherente con la visión atea. Estás tomando prestado significado y valor de otro lado. la de Francis Schaeffer, del universo de 2 pisos. Esa misma. Es clave para entender su crítica. Imagina un edificio. El piso de abajo es el mundo natural, materialista, sin Dios. Ahí, según la lógica de Craig, todo es absurdo, sin significado, valor ni propósito objetivos. Ok, el piso de arriba representa lo trascendente, donde sí existen esas cosas. Dios, valores objetivos, etc. Schaeffer, y Craig está de acuerdo, dice que la persona moderna vive abajo, afirma ser atea o agnóstica. Pero como no soporta el absurdo... Constantemente da saltos al piso de arriba. Exacto.
Saltos de fe, pero ilegítimos según esta visión, para poder decir que su vida, el amor, la justicia, sí tienen sentido y valor real. Entiendo. Es como vivir en una contradicción práctica. ¿Da ejemplos específicos de esta supuesta inconsistencia? Sí, bastantes. En cuanto al significado, critica a Sartre. Dice que aunque Sartre proclamaba el absurdo, luego intentó darle sentido a su vida uniéndose al marxismo. Para Craig, eso es autoengaño. Un juguemos a que la vida tiene sentido, cuando su propia filosofía decía que objetivamente no lo tenía. Y respecto al valor, ¿qué inconsistencias ve? Ahí es donde cree que las contradicciones son más evidentes. Critica a humanistas ateos como Camus o Russell por defender valores como el amor, la hermandad, que él considera lógicamente incompatibles con un universo sin valor objetivo. ¿Cómo puede haber un deber de amar si no hay un fundamento para ese deber? Esa es la pregunta que plantea. Menciona lo difícil que es vivir como si todo estuviera permitido. Trae a colación los horrores de la historia, como Auschwitz, y argumenta que nuestra reacción instintiva de condena moral absoluta solo tiene sentido si creemos en un bien y un mal objetivo. Algo que, según él, el ateísmo no puede sostener lógicamente. Nuestro propio sentido moral nos traiciona, diría él. Ajá. También pone el ejemplo del héroe anónimo del accidente aéreo del río Potomac, el que dio su vida para que otros se salvaran. Lo elogiamos como un acto heroico, claro. Pero Craig pregunta, ¿desde un ateísmo coherente no sería un acto irracional, incluso estúpido, sacrificar tu única vida por desconocidos? Afirma que en la práctica nadie vive realmente bajo esa lógica fría y consecuente. Vale. Y la inconsistencia en cuanto al propósito. Ahí critica lo que llama vivir con coraje prestado, como si viviéramos de la inercia de la creencia en la inmortalidad de nuestros antepasados, aunque ya no tengamos base para ella. Una especie de optimismo infundado frente a la muerte. También señala la tendencia a personificar fuerzas impersonales, la naturaleza con mayúscula, el cosmos con mayúscula, como si fueran sustitutos de Dios. Ve todo esto como una señal de que es humanamente muy difícil, quizás imposible, vivir coherentemente dentro de la visión atea que él ha descrito. Es insostenible. Ok, entonces, si ser un ateo coherente lleva al absurdo y es inviable en la práctica, ¿qué alternativa queda? Mencionaste antes algo de una mentira noble. Sí, Craig expone esa idea, propuesta por un tal L.D. Roux. La idea es que, bueno, si nos damos cuenta colectivamente del absurdo, quizá la sociedad colapsaría. Así que tal vez necesitemos una mentira noble. Una mentira para poder vivir. ¿Cómo funcionaría? ¿Sería una ficción compartida que nos haga creer que el universo tiene valor, que existe una verdad universal, que debemos actuar por algo más que el interés propio? Aunque una élite sepa que, en el fondo, no es verdad objetivamente. La frase sería algo así como, sin tales mentiras no podemos vivir. Suena bastante cínico, la verdad. ¿Y qué piensa Craig de esta propuesta? La rechaza totalmente. Dice que no puede funcionar. Primero, porque una mentira solo funciona si te la crees. Si sabes que es una mentira, como un placebo que sabes que es de azúcar, pues pierde su efecto. Claro. Segundo, llevaría a una sociedad manipuladora, con una élite que sabe la verdad engañando al resto. Y tercero, porque esa élite iluminada seguiría la mentira. Porque sacrificarían su propio interés por una ficción que saben que es falsa. No tendría sentido para ellos. Además, señala que el propio Roux, al valorar cosas como la coherencia o la plenitud personal, ya está asumiendo valores objetivos, contradiciendo su punto de partida relativista. Ya dio el salto al piso superior, diría Craig. Entendido. Entonces, si el ateísmo coherente lleva al absurdo y la inconsistencia, y la mentira noble tampoco es una solución viable, ¿cuál es la alternativa que presenta Craig? Bueno, aquí es donde él introduce su visión del cristianismo bíblico como la respuesta. Argumenta que esta cosmovisión sí ofrece las dos cosas que él considera esenciales para escapar del absurdo: un Dios personal, creador, y la promesa de inmortalidad, de vida eterna con él. Y al tener esas dos piezas, ¿cómo se resuelven los problemas de significado, valor y propósito? Según Craig, se resuelven de raíz. El significado viene de ser creados por Dios con un propósito y tener un destino eterno. El valor viene de ser hechos a su imagen y de que existen estándares morales objetivos basados en su naturaleza.
y el propósito último es conocer a Dios y vivir en relación con Él para siempre. Entonces, para él, el cristianismo sí permite vivir de forma coherente y feliz, algo que él niega que sea posible para el ateísmo. Esa es su conclusión. Donde el ateísmo, según su análisis, falla en proporcionar una base para vivir, el cristianismo bíblico sí lo hace. Es una afirmación potente, pero él mismo aclara, y esto es importante, que este argumento en particular no es una prueba de que el cristianismo sea verdadero, ¿correcto? Exactamente. Eso es crucial. No está intentando demostrar aquí la existencia de Dios o la resurrección. Lo que busca es presentar las opciones tal como él las ve. Por un lado, un universo sin Dios que, según su lógica, lleva al absurdo y la desesperación. Por otro, el universo descrito por el cristianismo bíblico, que ofrece sentido, valor y propósito. Y su conclusión final tiene un aire a la apuesta de Pascal, ¿no? Sí, totalmente. Hay un eco muy claro. Viene a decir que, incluso si la evidencia estuviera 50-50 entre las dos visiones, una persona racional debería elegir creer en el Dios cristiano. ¿Por qué? Porque sería irracional, argumenta él, preferir conscientemente la desesperación, la futilidad y la destrucción, que son las consecuencias lógicas del ateísmo según su visión, sobre la esperanza, el significado y la felicidad, que es lo que ofrece el cristianismo. Es una apuesta pragmática por la única opción que, según él, permite una vida humana plena y coherente. Bien, creo que hemos recorrido los puntos centrales del argumento de William Lane Craig. Su diagnóstico del absurdo de la vida, sin Dios, falta de significado, valor, propósito, su crítica a la viabilidad de vivir coherentemente como ateo y su propuesta del cristianismo como la alternativa que sí funcionaría. Sí, ha sido una exploración de la estructura de su pensamiento en este tema tan... Profundo. Y es bueno recordar que lo que hemos hecho es exponer su perspectiva, tal como la presenta en su texto, sin entrar a juzgarla o debatirla, solo buscando entender su lógica interna. Totalmente de acuerdo. Y como para dejar algo pensando, quizá podríamos lanzar esta pregunta al aire. Si aceptamos, aunque sea solo para reflexionar, la premisa de Craig de que necesitamos condiciones últimas para el significado, valor y propósito, ¿es posible encontrar o construir versiones de estas cosas dentro de un marco puramente secular, naturalista? Y si se pudiera, ¿cómo serían esas versiones? ¿Serían fundamentalmente distintas de las versiones últimas, trascendentes, que Craig considera indispensables? Exacto. Es algo que da para pensar bastante.